2.0, gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Vamos de nuevo a la línea telefónica. Como le comentamos al principio del programa, tenemos en esta tarde, vamos a conversar con Juan Guillermo Márquez. Él es titular del Observatorio Ciudadano del Agua aquí en el estado de Jalisco y bueno, en repetidas ocasiones nos ha puesto al tanto acerca pues de esta crisis por el agua que tenemos en el país en general, en la zona metropolitana de Guadalajara y en Jalisco y las posibles respuestas de los gobiernos. Juan Guillermo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén, Jesús, y buenas tardes también a tu querido auditorio. Gracias, Juan Guillermo, por atender esta llamada. Bueno, queremos conocer tu punto de vista desde el Observatorio Ciudadano del Agua acerca, pues, declaraciones recientes que han hecho, por un lado, el presidente cuando vino hace aproximadamente 3 semanas, un mes, a abrir a inaugurar unas nuevas obras como parte del sistema hidráulico que supuestamente garantizaría agua. Y en ese contexto, el gobernador Enrique Alfaro se animó a decir que lo que no habían hecho otros gobiernos prácticamente daba por resuelto el abasto de agua a la zona metropolitana de Guadalajara para los próximos 50 años, pero lo que vemos apenas inicia el calor, que ya hay tandeos, aunque no los llamen así, ya escasea el agua, se está limitando en algunas colonias de la zona metropolitana. Bien, pues con los elementos que se conocen de las obras, de las fuentes de abastecimiento, no hay una razón de peso para pensar que ya está garantizado el abasto de agua por 50 años, a menos que haya algo que desconocemos, pero pues sería algo muy extraordinario. Digamos que funcionando al 100% este sistema, Zapotillo, El Salto, Calderón, pues estarán aportando, esperemos, de una manera más o menos regular, esos 3 metros cúbicos por segundo, de manera constante. Pero pues bueno, esto se estará dando una vez que esté ya muy entrado, si acaso, el temporal, y es difícil que este mismo año se esté ya bombeando agua del Zapotillo. Primero, pues se debe terminar el acueducto que se está construyendo aproximadamente 29 kilómetros desde la presa del Zapotillo a la presa del Salto, donde se descargará ahí el agua, y ya pues veíamos lo que se inaugura hace aproximadamente un mes, la planta de bombeo, desde el Salto a la red de Calderón. Entonces, bueno, hasta ahí tendremos esos 3 metros adicionales. Pero eso todavía no está funcionando plenamente. Solamente me detengo un poquito, Juan Guillermo, para ver si nos describes más el sistema. Digamos, para situarnos geográficamente, porque se llama la presa del Salto, pero entiendo que no está ubicada en el Salto, sino creo que en Tepatitlán, ¿no? Entonces tenemos Valle de Guadalupe. Valle de Guadalupe, también sí, en los Altos. Está la presa del Zapotillo en Cañadas de Obregón. Así es. Entonces, desde ahí se está construyendo un acueducto para llevar el agua desde el Zapotillo hasta la presa del Salto, que está en Valle de Guadalupe. Exactamente. Esta presa actualmente ha estado abasteciendo a Tepatitlán, tiene una asignación ahí de 400 litros por segundo. Entonces, es un tema que pues se debe de considerar pues con las expectativas que se tienen de la presa del Salto. La presa del Salto tiene un tamaño muy similar a la Elías González Chávez, que está sobre el río Calderón, ahí entre Tepatitlán y Zapotlanejo. Entonces, es una presa que ya tiene poco más de 30 años que se construyó, y no se le había extraído agua, al menos en esa cantidad, en los años recientes, 2-3 años recientes, solo a Tepatitlán. Entonces, habrá que ver cuál será el comportamiento real. Por ejemplo, el comportamiento de la cuenca del río Calderón, con la presa Elías González Chávez, eso se construyó esperando tener un gasto firme de 3 metros cúbicos por segundo, y según los números que nos habían proporcionado, no llegaba al metro cúbico. Era hasta el 2018 era en promedio medio metro cúbico. Medio metro. Entonces, le extrajeron a partir de 2021, 22, un metro cúbico, que fue lo que precipitó el secado de la presa. Entonces, habrá que ver cómo se comporta la cuenca. Ahorita se encuentra, según Conagua, al 26
25-26 de marzo, al 86%, la presa del Salto. Entonces, bueno, combinando con el almacenamiento que se publica de un 26%, se puede pensar que de manera sostenida puede estar llegando a Guadalajara ese metro cúbico, ¿verdad? Confiando pues en que no retrase mucho el temporal y empiece a llenarse de nuevo esas presas. El Zapotillo, como les comentaba, pues le falta tiempo, ¿verdad? Porque aún cerrando el túnel de desvío que hay actualmente, pues bueno, va a depender del temporal y de la saturación del suelo. No es lo mismo lo que corre por el cauce de manera más o menos habitual, a comenzar a inundar partes más allá del cauce y obviamente pues ese suelo no es impermeable totalmente, pues, o sea, tendrá absorción ahí de agua y se estará llenando, pero eso pues ya lo estaremos conociendo en su momento. Pero complementando ese volumen que se espera de 3 metros cúbicos por segundo con el abasto de agua de los 240 millones por año desde Chapala y alrededor de 3 metros cúbicos según las publicaciones, porque difieren del agua subterránea, pues bueno, eso compone el gasto para Guadalajara, que serían pues alrededor de 12 metros cúbicos por segundo. En las condiciones actuales, pues no podemos afirmar con precisión lo que está sucediendo, porque nunca hemos tenido cifras que coincidan. El CIAPA da unas cifras, la Comisión Estatal del Agua da otras cifras, la CONAGUA proporciona otras cifras. Entonces, pues bueno, vamos partiendo de esos 12, quizá 13 metros cúbicos que se pudieran estar abasteciendo para Guadalajara, pero también tenemos que verlo de cara a el crecimiento que está teniendo. Así es. Porque, lo que se avisora como crecimiento, en el caso de la zona de Tlajomulco, entre Tlajomulco y Guadalajara, pues con la línea 4, pues planean ahí construir mucha más vivienda, ¿verdad? Entonces, pues todo eso tiene relación con la disponibilidad que se puede tener de agua, porque no puede sostenerse, y menos en las condiciones pues que tenemos actualmente, que seguro se repetirán, de sequía. Pues estar pensando que se debe crecer al infinito y que estaremos trayendo agua de otras cuencas, porque pues no tenemos ya muchos lugares para estar trayendo el agua al área metropolitana. Justo, Juan Guillermo, te saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarle, justo saludarte, justo ese tema. Estamos trayendo agua de los Altos, de Chapala, de muchas cuencas, pero acá ya no queda en Guadalajara, digamos, hay mantos acuíferos, se supone que hay microcuencas, todavía tendríamos posibilidad de rescatar el agua si es que queda en Guadalajara para dotarnos y no estar trayendo de otros lugares. ¿Qué tendría que ocurrir para ello, Juan Guillermo? Bueno, primero es ya no impermeabilizar con concreto o con asfalto las áreas de recarga para los acuíferos, que vemos en algunas publicaciones, sobre todo que ha hecho en plan, cómo se han reducido en los últimos años. Entonces, se ha desaprovechado de alguna manera la gran ventaja que tiene el área metropolitana con su suelo tan esponjoso y tan fácil de infiltrar el agua, ¿verdad? Y esto se ha debido, pues, en gran medida a la pretensión, pues, de ese modelo de oferta que se le llama, en donde basta que exista una demanda para que el gobierno asuma la responsabilidad de ofertar esa demanda, esa agua que están requiriendo. Entonces, manejado así, pues se dejó de lado en gran medida el tesoro que representa el agua subterránea, porque ahí no se nos evapora. En todos los cuerpos superficiales, el nivel de radiación que tenemos por la latitud, pues, del estado, hay una evaporación muy alta. Entonces, con el agua subterránea no sucede eso. En el caso de Guadalajara, o del área metropolitana,
por esas condiciones de suelo, rápidamente se infiltra el agua. Conocemos en el interior del estado un programa que se hizo para abastecer, y eso lo hizo en particular, abastecer una colonia popular en donde el pozo que abastecía la colonia no daba el abasto suficiente. Entonces se construyeron una serie de bordos a nivel en una parte alta, que es la recarga del acuífero y de ese pozo, y vamos, en muy poco tiempo se tuvo el abasto suficiente de la colonia y se pudo compartir con otras colonias. Ese es un modelo que sería excelente para aplicar en el área metropolitana de Guadalajara, en el Bosque de la Primavera, porque además esos pequeños canales que se construyen a nivel serían brechas cortafuego, claro. Y serían barreras también para la invasión de las construcciones inmobiliarias ahí en la primavera, y eso garantizaría un abasto muy importante para el área metropolitana, sin que se tenga que estar dependiendo de otras cuencas. Juan Guillermo, pues prácticamente se nos agotó el tiempo. Solo como conclusión entonces, no hay certeza en esa afirmación del gobernador de que ya está garantizada el agua para 50 años. No, quizá estén pensando un poco en el reciclaje de agua, pero no hay claridad. Apenas tienen una línea ahí que han construido los industriales del Salto, pero pues habría que conocer o que se realizara un proyecto más ambicioso en donde se pudieran contar en la ciudad, en algunas zonas, con líneas moradas, como le han llamado, con agua reciclada, para que el riego de aguas, de áreas verdes no se haga con el agua de la misma red que abastece los hogares. Así es. Pero en fin, o sea, tendría que ser un programa mucho más completo, ambicioso, con posibilidades de realizarse, ¿verdad? Muy bien. Que no sean solamente ocurrencias o buenos deseos. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Guillermo Márquez, del Observatorio Ciudadano del Agua, por tomarnos esta llamada y compartirnos esta información. No, al contrario, el gusto para mí de estar con ustedes y su querido auditorio. Muchas gracias, Juan Guillermo Márquez, pues a ti tienes sobre este asunto tan relevante. Y bueno, tan no es cierto que me parece lo que dice el gobernador, que ayer Pablo Lemus pues habló del asunto de agua, dijo que tendría que hacerse una gran inversión, pero eso garantiría para los próximos 30 años, es decir, ni siquiera el propio candidato de Movimiento Ciudadano respalda, al parecer, las afirmaciones del gobernador. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 este miércoles 3 de abril. Ya regresa Cosa Pública.